¿Sabes? Los seres humanos siempre tienen que esforzarse para intentar alcanzar el estándar y nivel divino, para cumplir con Dios. Pero la verdad es que sucedió totalmente a la inversa. Dios se esforzó, por decirlo de esa forma, enviando a su Hijo para que descendiera a nuestro nivel. La llave para comprender y conocer el corazón de Dios se encuentra en el Hijo Jesús. También la llave para comprender la Escritura se encuentra en el hecho de que Jesús se esforzó para descender a la tierra. De esto se trata. Gracia significa que el Hijo ha venido, se esforzó descendiendo a nuestro nivel, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Si comprendemos que todo gira alrededor del Hijo de Dios, entonces también entenderemos que no estamos más bajo la ley. Actualmente nos estamos ocupando con la serie El objetivo o propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Es muy importante que entendamos cuál es realmente el propósito de la ley. Creo que la mayoría de los creyentes no comprenden el verdadero propósito u objetivo de los 10 mandamientos. Un velo cubre sus mentes y no comprenden las razones por las que Dios le dio la ley al ser humano, esto es, a la humanidad o bien a los judíos. Hoy queremos avanzar otro paso en esta serie de enseñanzas. Bueno, para aquellos que escuchan esto quizás por primera vez, las 2 enseñanzas anteriores se pueden descargar gratuitamente de nuestro sitio en Internet. Esto quiere decir que tú puedes ver los videos de estas prédicas o puedes escuchar los archivos correspondientes en formato MP3. Todo está a disposición para que lo puedas descargar de nuestro sitio en Internet. Si entras a nuestro sitio, rápidamente encontrarás la serie actual de nuestras enseñanzas que lleva por título El objetivo de la ley. Bueno, si seguimos avanzando y profundizando en esta serie, si no has podido escuchar las enseñanzas anteriores, puedes encontrarlas en nuestro sitio en Internet. Si no has escuchado las 2 anteriores, te aconsejo hacerlo para tener una visión completa. La enseñanza de este día es muy fuerte. Amén. La enseñanza de hoy es fuertísima porque esta enseñanza tiene el título La ley ha sido abrogada. La ley ha sido abrogada, derogada, porque la ley no es más vigente sobre el ser humano. La última vez hemos considerado que la ley nunca se impuso a la Iglesia de Cristo. Los mandamientos nunca fueron dados a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia del Nuevo Pacto. Solamente les fueron dados a Israel, a los judíos. Aquella persona que no conoce el objetivo o propósito de la ley siempre será llevada por el viento de un lado al otro. Estará intercambiando entre ley y gracia. Debido a ello, vivirá continuamente en una mezcla, una mixtura. Por esa razón, es sumamente importante que conozcas cuál es el verdadero objetivo o propósito de la ley. Dios no dio los 10 mandamientos para que vivamos de acuerdo a ellos, sino para que cesen estos intentos por agradar a Dios, porque el nivel divino es muy alto. Este es el dilema con la ley. El estándar o nivel de los 10 mandamientos es muy alto. Dios desde un principio sabía que el ser humano no podría cumplirlos. ¿Qué piensas? ¿Por qué razón entonces Dios nos dio los mandamientos? ¿Para torearnos? ¿Para fastidiarnos? Si Dios desde un principio sabía que no podríamos cumplir los mandamientos de la ley, la Biblia es muy clara. Nadie puede cumplir toda la ley.
hubo un solo ser humano que cumplió plenamente la ley. Este es Jesucristo hombre. Jesucristo hombre pudo cumplir la ley. Ningún otro ser humano pudo cumplirla plenamente. ¿Por qué entonces fue dada la ley? ¿Crees realmente que fue dada para que nosotros como seres humanos intentemos guardar la ley y cumplirla? ¿Crees realmente que le fue dada para que nosotros intentemos cumplirla, sabiendo exactamente de antemano que el ser humano no la podría cumplir? Si esto fuera cierto, ¿qué Dios tendríamos delante de nuestros ojos? ¿Qué Dios sería entonces si pensara de esa manera? No, ciertamente que no. La ley fue establecida para mostrarnos lo que es pecado para Dios. La ley fue establecida para mostrarnos lo que es pecado para Dios, lo que es pecado para el Señor. Por esa razón fue establecida. La ley fue dada para indicar hacia Jesús. Fue dada para que seamos atraídos hacia Jesús. Aleluya. Las últimas dos enseñanzas se trataron de este tema. ¿Te acuerdas que la ley fue escrita por el dedo de Dios? Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, descendió del monte con las dos tablas de piedra y la ley fue escrita por el dedo de Dios. ¿Ok? Esto quiere decir que el mismo Señor grabó en las tablas de piedra la ley. Con su propio dedo la escribió. Y ahora se presenta lógicamente el interrogante. ¿De qué dedo se trataba? ¿Se trataba de un dedo acusador, amonestador, o se trataba de un dedo indicador? Si el dedo de Dios escribió los mandamientos, lo entendemos como un dedo acusador. No debes hacer, no debes hacer, no debes hacer esto o lo otro, o lo comprendemos y entendemos como el dedo indicador que indica y señala hacia Jesús. ¿Qué tipo de dedo ves en tu mente? ¿Ves un dedo amonestador, acusador o un dedo indicador? Lo que vemos en esto es sumamente decisivo. El dedo divino siempre señala e indica hacia la acción redentora de Dios. ¿Sabías que en el templo del Antiguo Testamento los sumos sacerdotes rociaban con su dedo la tapa del propiciatorio? Rociaban la sangre con sus dedos. Usaban sus dedos para rociar con sangre la tapa del propiciatorio. El dedo fue utilizado para señalar e indicar hacia la redención. El dedo fue utilizado por los sacerdotes para indicar hacia la redención. Era un dedo que rociaba la sangre. Jesús dijo: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios. Lucas 11:20. Por el dedo de Dios. Imagínate que Jesús hubiese utilizado su brazo para ello. ¿Cuánto poder podría haber habido en ese brazo? Pero Jesús dijo: por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Personas eran liberadas de opresiones satánicas. Eran salvadas por el dedo de Dios. Si el dedo de Dios escribió la ley, aleluya, entonces Dios nos quiere redimir señalando con su dedo hacia Jesús. Aleluya. El dedo de Dios no es un dedo acusador, sino que por el hecho de que señala hacia Jesús es un dedo indicador. Por tanto, los 10 mandamientos indican hacia Jesús. El dedo de Dios señala hacia Jesús. El dedo de Dios indica directamente hacia su Hijo. ¿No es maravilloso saber que se trata de un dedo indicador y no de un dedo acusador? En Gálatas 3, versículo 19 está escrito. Allí comenzamos a leer. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones o a causa de nuestras transgresiones. Y aquí aparece esta palabra decisiva, la palabra hasta que viniese la simiente. Esta simiente era Jesús. Estaría vigente hasta. Esto significaba que cuando llegara el cumplimiento de hasta, llegaría esta simiente y la ley perdería su vigencia. ¿Ves?
Esto dinamita todo aquello que has escuchado hasta ahora, porque se te ha dicho que trates de vivir de acuerdo a los mandamientos, aunque no llegues a cumplirlos todos. Dios tendrá misericordia. La cuestión con la ley es aquí, hasta que viniese la simiente. La ley estaba vigente hasta que vino Jesús, quien es la simiente. Esto quiere decir simplemente que cuando llegó la simiente, o sea Jesús, la ley perdió su vigencia, hasta que se manifestara aquel descendiente de Abraham al cual se refería la promesa, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Aquí se refiere a Moisés. El Hijo vino, trajo gracia. Por otra parte, Moisés solamente trajo 2 piedras. El Hijo vino y trajo gracia hasta que viniese la simiente, Aquí hay algo interesante que podemos contemplar. El hecho de que la simiente se trata del descendiente de Abraham, es muy importante, sumamente importante que entendamos esto, que el pacto original que existió en el pasado y que todavía es existente, que este pacto original no era el pacto de la ley de Moisés, sino que este pacto original fue el pacto abrahamítico. ¿Ves? Permíteme ahora expresarme a nivel humano. El contrato original fue hecho con Abraham, porque en este pasaje bíblico está claramente escrito que la ley fue añadida, la ley fue agregada al pacto original a manera de artículo. La ley no fue nunca el pacto original. El pacto abrahamítico es el pacto original. No lo era la ley mosaica. Quizás lo puedes entender de la siguiente manera. Luego que entre 2 personas se ha establecido un contrato, no son más posibles cambios. Es posible agregarle algunos artículos, pero estos no hacen ineficaz al contrato original, ni tampoco lo invalida. Lo que es válido hasta ahora y es vigente actualmente en Cristo es el pacto abrahamítico. Este pacto original nunca fue declarado abrogado o anulado, pero la ley y todos los artículos que fueron agregados fueron anulados cuando vino este descendiente, esta simiente, quien es Jesús. Por esa razón, leeremos también el versículo 17, en Gálatas 3, versículo 17. Y esto digo, la ley, creada 430 años después, no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Biblia textual. ¿Ves? Realmente tenemos que entender que el pacto original no era la ley, sino que era el pacto abrahamítico. Luego la ley fue añadida. Fueron añadidos artículos, un total de 603. Fueron agregados artículos, pero el original sigue siendo el original, y estos artículos fueron añadidos hasta que viniese Jesús. Aleluya. En el momento que Jesús vino, los artículos fueron anulados, perdieron su vigencia. Estos artículos fueron añadidos, pero no son más válidos. ¿Ves? Los artículos perdieron su vigencia en algún momento, justamente cuando Jesús murió, resucitó y trajo el nuevo pacto. Estos artículos fueron añadidos. Siguen existiendo, pero han sido derogados. Si no fuera de esa manera, comprendes, si la ley de Moisés todavía estuviera vigente, Jesús no podría ser sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, porque la Biblia nos dice en la carta a los Hebreos que Jesús es sumo sacerdote. Pablo nos dice que Jesús es sumo sacerdote de acuerdo a un nuevo orden, de acuerdo al orden de Melquisedec. Jesús no es sumo sacerdote
sacerdote de acuerdo a la orden de los levitas, porque los levitas ministraban en el templo, ministraban bajo la ley de Moisés. Pero Pablo nos dice que Jesús es otro tipo de sumo sacerdote, y si la ley todavía estuviera vigente, Jesús no podría ser sumo sacerdote de acuerdo a este nuevo orden. Si la ley todavía estuviera vigente, esto sería absolutamente imposible. Leamos ahora Hebreos 7, 11 al 14. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Ves? ¿A quién fue dada la ley? No fue dada a los gentiles. En esta traducción alemana dice a nuestro pueblo, a los judíos. La ley fue dada a los judíos, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Aquí se refiere a Jesús. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Si la ley hubiese realmente sido efectiva, no hubiese sido necesario instituir a Jesús como sumo sacerdote. El escritor es más explícito todavía, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. ¿Ves? Aquí el apóstol hace constantemente comparaciones, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Necesario es que haya también cambio de ley. Siguiente versículo, en esta traducción alemana. Y este sacerdote señala hacia quien indica la Escritura. ¿Ves? ¿Qué hace la Escritura? Señala hacia Jesús, indica hacia Jesús. La Escritura indica. La Biblia que tú lees no actúa como un dedo acusador. La Biblia que tú lees es un dedo indicador. La Biblia en que tú lees indica hacia Jesús. ¡Aleluya! Y aquel, ¿de quién se dice esto? Del sumo sacerdote. Es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, de la cual nadie sirvió al altar. Esto quiere decir bajo la ley, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Moisés bajo la ley instituía sacerdotes para servir en el tabernáculo, y estos sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví. En aquel lugar nunca hubo un sacerdote de la tribu de Judá, y si la ley todavía estuviera vigente, no podría haber venido alguien de la tribu de Judá. Esto es Jesús. No podría haber venido de esa tribu. No podría haber asumido como sumo sacerdote, justamente porque la ley no está más vigente, porque Jesús la abrogó. Fue posible que Él sea ahora sumo sacerdote. Aleluya. Yeshua es el nombre de nuestro Señor. Yeshua puede ser sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec solamente porque la ley mosaica fue abrogada. Escucha con atención, por favor. La ley mosaica no tiene ninguna autoridad más sobre ningún ser humano. La ley mosaica fue anulada y no está más vigente. No posee autoridad. Todo el paquete de la ley mosaica con sus 613 mandamientos y leyes fue abrogado en la cruz. En la cruz perdió su vigencia. No tiene validez alguna. La autoridad de la ley mosaica pertenece al pasado. Pero, ¿sabes? Hace falta mucho coraje para predicar esto. Amén. ¿Comprendes? Decir la verdad siempre requiere valentía. Decir la verdad siempre requiere coraje. Ten en cuenta que aquí no estamos hablando de cosas que yo mismo haya inventado, ni leemos ahora de mi libro. Ahora estamos leyendo directamente en la Biblia. ¿Cierto? Estamos estudiando en la Escritura. Podríamos utilizar también otras traducciones. Podríamos usar otras traducciones. Y en todas ellas encontraríamos la misma verdad. Hay algunas traducciones que son algo más exactas y quizás también más adecuadas a nuestro idioma. Seguiremos considerando este pasaje. Nos dirigimos ahora a los versículos 18 y 19.
Todo esto está en el mismo contexto, todo en el mismo capítulo 7, Hebreos 7, versículos 18 y 19. De esta manera va concluyendo el apóstol este tema. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Anterior a causa de su debilidad e ineficacia. A causa de su ineficacia. ¿Ves? Cuando las personas piensan que Dios dio la ley para vivir de acuerdo a ella, entonces tendríamos un Dios impotente. Pero no es de esa manera. No se trata del dedo acusador, sino del dedo que indica hacia nuestro Señor Jesús. La hermosura de todo en tu Biblia es solamente la persona de Jesús. Amén. La plena hermosura de la Biblia es el Hijo de Dios. La hermosura no son las reglas, no es la ley, no son mandamientos, no son mandamientos. La belleza es Cristo. Amén. Bueno, leemos otra vez. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Ves que aquí el apóstol se refiere a la ley? Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Se trata del nuevo sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesús. Él es el velo viviente. Amén. ¿No es esto impresionante? ¿No es maravilloso? ¿Ves? Cuando el apóstol aquí se refiere a lo viejo, cuando se refiere a lo anterior, se trata de una sombra o simbolismo. Esto quiere decir que la ley es una sombra o simbolismo que indicaba hacia Jesús. Nada nuevo podría sustituir a la ley si no hubiese sido previamente abrogada, si Cristo no hubiese cumplido la ley. Amigos, la ley con sus 10 mandamientos y las restantes reglas han sido abrogadas, simplemente porque se trataba de una administración temporal que era válida solamente para el tiempo de Moisés. Pero nosotros no vivimos más en el tiempo de Moisés. Nosotros vivimos en la dispensación de la gracia. Nosotros todavía seguimos viviendo en el pleno cumplimiento del pacto abrahamítico. El pacto original es el pacto abrahamítico. Cristo es el cumplimiento que nos garantiza a nosotros, los gentiles, el acceso a todas las bendiciones en tal pacto. Aleluya, porque en el pacto abrahamítico estaban incluidas todas las bendiciones para Israel. Estas no estaban incluidas en el pacto mosaico. Estas bendiciones solamente se encuentran en el pacto abrahamítico. ¿Ves? Todas las bendiciones que te puedes imaginar están incluidas en el pacto con Abraham. Todas las bendiciones que te puedas imaginar, por ejemplo, lo que respecta a conquista de territorios. Hoy todavía se batalla por ello, pero llegará el día en que no se batallará más. Llegará el día en que se cumplirá visiblemente sobre todo Israel todas las promesas respecto a la posesión de tierras, todas las posesiones, toda la riqueza, las sanidades, las liberaciones. Todo ello está incluido en este pacto. La vida, la fertilidad, todas las bendiciones para Israel se encuentran en el pacto abrahamítico. Y nosotros que no estábamos incluidos en este pacto, fuimos incluidos por Jesucristo en este pacto. Y por tanto ahora todas nuestras bendiciones son posibles por el cumplimiento del Hijo Jesucristo, de Jesucristo. Aquellas que fueron prometidas a Israel, ahora también nos pertenecen a nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que la bendición de Abraham nos alcance. Aleluya. ¿Comprendes? Los judíos mesiánicos entienden algunas cosas que nosotros, en el mundo occidental, nos cuesta entender, pero todas las bendiciones están incluidas en el pacto original con Abraham. El judío lo sabe.
Él sabe que la bendición se encuentra en el pacto con Abraham. Aleluya. Y ahora, en Cristo, hemos sido incluidos en tal pacto. Por esa razón, podemos afirmar bíblicamente que riqueza es bendición de parte del Señor, que está a nuestra disposición. Territorios, bendición divina que te pertenece a ti. Posesiones son bendición de Dios. Y siento decir que durante este nuevo año, algunos de vosotros comprarán casas. Durante este año, algunos de vosotros comprarán terrenos. Aleluya. Que algunos tendrán más posesiones que antes. Amén. Este año es tu año. Aleluya. La bendición de Abraham te pertenece. Aleluya. Por tanto, este año es tu año. Aleluya. El año para un nuevo comienzo. Amén. Cabe recordar que tales bendiciones no nos llegan para disfrutarlas egoístamente, sino para compartir y sobre todo para la edificación del reino de Dios. Aleluya. Amén. Amén. El año 2018 es el año de un nuevo comienzo. En la gematria hebrea, el número 8 significa nuevo comienzo. Aleluya. Este año es tu año. Aleluya. La bendición de Abraham está sobre tu vida. La bendición de Abraham es tuya. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Gracias, Jesús. ¿Ves? Estamos refiriéndonos a la ley desde la perspectiva del nuevo pacto y de pronto comencé a profetizar. Amén. Pero esto no sucede porque me pongo algo extraño aquí, sino porque el Espíritu Santo está actuando justamente en este momento. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Piensas, pastor, ¿cómo tengo que reaccionar con una palabra tal? Tómala, recíbela, aprópiate de ella. En verdad, el viernes por la tarde estuvimos conversando entre pastores y yo percibía que el Señor quería decirnos algo, que el Espíritu Santo quería decir algo a la iglesia. Pero el día viernes yo todavía no sabía de qué se trataba. Bueno, ahora sé de qué se trata. Es lo que acabo de decir. Aleluya, este es el año. Tómalo, recíbelo por la fe, porque Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Gracias, Jesús. ¿Ves? En Gálatas 5, versículo 4, esto es sumamente importante y va de la mano con aquello que acabo de profetizar. Existe solamente un camino en que podemos salirnos de la dimensión de los milagros. Existe una sola cosa que nos pudiera volver a separar de las bendiciones del pacto abrahamítico. Y permíteme decirte que no es el pecado. No es el pecado de tu vida. Es cuando la gente vuelve a colocarse bajo la ley. Contempla lo siguiente en Gálatas 5:4, en la Nueva Traducción de Ginebra. No existe en español. Si ustedes intentan presentarse justos delante de Dios con la ayuda de la ley, se han separado de Cristo y vuestra vida no está más bajo el dominio de la gracia. Mis amigos, no es posible 90% de gracia y 10% ley. No existe la posibilidad fundamentalmente mucha gracia y unos pocos mandamientos. Es Jesús más nada. Aquí la palabra separado es en el griego original cartageo. Se trata de una palabra fuerte. En otras traducciones está escrito os desligaisteis. ¿Ok? Pero la palabra en griego es mucho más fuerte. Expresa mucho más. ¿Sabes lo que expresa? Esta palabra cartageo, estar separado, estar desligado, a veces es traducida de esta manera. Si ustedes intentan presentarse justos delante de Dios con la ayuda de la ley, se han separado de Cristo. Significa que quedamos separados del ámbito de acción vivificante de Cristo, que quedamos separados del ámbito de acción vivificante de Cristo.
Cristo. O dicho en otras palabras, la vida de Cristo no produce más efecto en tu vida. Eso es lo que significa la palabra cartageo. Cristo no puede ser efectivo en tu vida. La acción de Cristo no puede ser efectiva. No puede producir nada. Quiere decir que nos separamos del ámbito de la acción vivificante de Cristo. Esto es lo que significa la palabra cartageo. Si nos volvemos a colocar bajo la ley, significa que no podemos experimentar las obras milagrosas de Cristo en nuestra vida. Porque, ¿sabes lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo anterior? Gálatas 3, versículo 5. Pablo dijo lo siguiente, Gálatas 3, versículo 5. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Nueva Versión Internacional. El mensaje que estás escuchando justamente ahora te dice que la ley fue abrogada. Este es el mensaje. Pablo pregunta en otras palabras, ¿de qué manera obra Dios milagros entre vosotros? Lo hace al darles su Espíritu. Si oyes una profecía como la de hace unos minutos atrás, apropiate de ella. Tómala. Amén. Esto quiere decir que tú te apropias de ella por fe. Crees el mensaje, crees la profecía, te apropias de ella y tú no tienes que agregar absolutamente nada en cuanto a mandamientos, reglas, etc., con el fin de que esa palabra se cumpla. ¡Wow! A veces las personas piensan, ¡qué bien! Durante este año tendré mi casa propia. Eso sería maravilloso, Señor. Por tanto, dime todo lo que tengo que hacer. ¿Cuáles son tus mandamientos preferidos? Seguramente los cumpliré. Amén. Me hinco de rodillas, doblaré mis rodillas. Señor, dame mi casa. El Señor no pide nada de ti, solamente que creas a esa palabra. Eso es fe. Eso es fe. Este es el año para ser elevado a un nuevo nivel. Aleluya. Durante este año serás elevado a un nivel más alto. A un nivel más alto en la fe, el siguiente nivel en la fe. Amén. Serás elevado al siguiente nivel. Aleluya. Nosotros no necesitamos agregar nada de nuestra parte. No tenemos que agregar nada de nuestra parte. ¿No es esto maravilloso? No hay necesidad de prometerle nada al Señor. Algunos proclaman, Señor, te prometo que dejaré de fumar. Oh Señor, te prometo que beberé solo una botella de cerveza por la noche. ¿Ok? Realmente una botella también es demasiado. Pero verás que confesando que eres la justicia de Dios en Cristo, cualquier pecado perderá su fuerza. De esta manera vivía yo anteriormente. Así vivía yo antes. Quizás no me creas porque me ves como soy ahora. No me conocías anteriormente. Hace algunos años atrás, gracias a Dios que no me conocías. Solo algunos pocos me conocieron en aquel entonces. Jejeje, de esa manera vivía yo anteriormente. No estoy inventando nada. No es un chiste, no es una broma. No estoy exagerando para nada. Realmente de esa manera vivía yo anteriormente. Yo sé que realmente esto era así como acabo de decir. Cada fin de año, los 2 o 3 últimos días del año, le comentaba al Señor todas las cosas que iba a dejar el año siguiente. Yo le presentaba esas listas y el Señor se agarraba la cabeza, se tomaba la cabeza con las 2 manos, se tomaba la cabeza. Le presentaba mi forma de vivir, le prometía cambios y eso duraba aproximadamente una semana. Iba bien durante una semana. ¿Conoces esto? Mayormente va bien durante la primera semana. Si tienes un poco de suerte, 2 semanas. Y luego vuelve todo a ser como antes. Hay hermanos que dicen, Señor, ayunaré más.
Señor, adelgazaré más, cambiaré esto y lo otro. El Señor no quiere que hagas todo eso de tu parte. No quiere que intentes cumplir mandamientos. Él desea que creas el mensaje de la fe. Cada año te dice el Señor, el año que viene será mucho mejor para ti. Para este año también tengo preparadas maravillosas cosas para ti. Para el próximo tiempo he preparado cosas muy buenas para ti. Entonces solamente debieras decir, gracias Jesús. Realmente es muy simple. Aleluya. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje. Nueva Versión Internacional. El mensaje del Señor para ti es que Él te dice, no he terminado mi obra en ti, no ha llegado el tiempo para llevarte a casa, porque todavía quiero hacer algo contigo. Amén. Ese es el mensaje. Amén. Pero para todos aquellos que pensaban que este nuevo año es el año ideal para dejar esta tierra, esto quiero decir, para morirse, los decepciono, porque no es de ninguna manera así. Amén. No te morirás este año, porque recién ha comenzado y tienes que estar vivo para que se haga efectivo lo que yo planeé para ti. El Señor te vivifica, te reconforta. Esa es la vida en Cristo. Aleluya. ¿Qué sucede cuando realmente comprendemos que la ley ha sido abrogada, invalidada? Entendemos que se trata en todo del mensaje de nuestro Señor Jesús. Aleluya. ¿Sabes? Es interesante lo que está escrito en Hebreos 9, 10 y 11. Hebreos 9, 10 y 11. Vayamos al siguiente punto. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, esto es la ley, lo puedes comprobar en el contexto. Quita lo primero ha sido quitado para establecer esto último. Este es el nuevo pacto. No tenemos tiempo para leer todo el contexto del capítulo 10, pero si leerías todo el capítulo comprenderías sin lugar a dudas que lo primero es la ley y lo segundo es Jesús. Quita lo primero para establecer esto último. Esta es la voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Comprenderías sin lugar a dudas que lo primero es la ley y lo segundo es Jesús. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Comprendes? Mandamientos o leyes no te santifican. Tratar de cumplir leyes y mandamientos no te conducen a vivir una vida más santa, porque la santificación se establece a causa de lo último. La santificación se establece a causa de que Jesús se entregó en sacrificio en la cruz. Eso es lo que te santifica. Prácticamente, dirigir frecuentemente tu mirada hacia la cruz te santifica. Volver a mirar a la cruz una y otra vez. Contemplar allí a Jesús colgado por ti y por mí. Justamente eso nos santifica. Contemplando cómo derramó su sangre, viendo cómo la sangre corría por sus brazos. Eso es lo que nos santifica. Dirige tu mirada hacia Jesús. Contempla a Jesús. Aleluya. ¿Ves? Hemos sido santificados en base al sacrificio de Cristo, en base a lo último. La ley no tiene poder para santificarte. No puedes santificarte más guardando los mandamientos. Justamente este es el verdadero problema. ¿Ves? También en el caso en que alguien lograra guardar algunos de los mandamientos, se sienten bien de haber guardado un mandamiento. Y justamente ese es el problema. Es el problema. Porque en ese caso dices palmeándote el hombro, lo he guardado, lo he cumplido. En ese caso, ¿de qué manera miras a aquellos que no logran cumplir ese mandamiento? Por ejemplo, dices, la generación joven, siempre son los jóvenes que están haciendo desastres. En ese caso, estás dirigiendo tu mirada hacia los jóvenes, los cuales
tienen quizás más problemas que tú en ciertos ámbitos, pero quizás alguno de estos jóvenes dice: Señor, aquí estoy, no lo puedo lograr solo. Jesús, te necesito, porque no lo puedo lograr solo. ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Una persona sincera que admite su impotencia o un fariseo que trata de impresionar con sus aparentes logros? Jesús se refirió a ello. Amén. A Dios le agrada sinceridad, autenticidad. A Dios le agrada cuando dices: necesito a Jesús cada día, porque sin Él no puedo vencer en esta vida. A Dios le agrada esa sinceridad, porque entonces dice: Hijo mío, hija mía, soy fuerte en tu debilidad. Amén. Si tú eres débil, yo en ti soy mucho más fuerte. Aleluya. Si tú estás enfrentando desafíos corporales, luchas con sufrimientos crónicos o sufres presiones mentales y psíquicas, entonces dile a esa presión psíquica en ti, no importa de qué se trata, por ejemplo, si se trata de depresión, si se trata de burnout o lo que fuera, dile a la depresión, dile al burnout: depresión, burnout, en mí solo encontrarás una cosa: a Jesús. En mi interior encontrarás a Jesús, y porque en mí te encontrarás con Jesús. Aleluya. Jesús es más grande y poderoso que toda depresión, que todo burnout, que todo desafío mental. Jesús es poderoso en mí. Amén. Dile a las cosas que te oprimen: pronto encontrarás a Jesús. Prepárate, porque serás vencido, porque cuando te encuentres con Jesús, has perdido. Amén. Jesús vive en mí. Amén. A cada problema que tenemos debiéramos decirle: te encontrarás con Jesús, quien vive en mí. Te encontrarás con Jesús, quien vive en mí. El que vive en mí es mayor que aquel que vive allí afuera. El que está en mí es mayor que aquel que está en el mundo. Es mayor que cada enfermedad, que cada quebrantamiento, que cada desafío, que todo lo negativo que me rodea. Aleluya. Pero solamente podemos decir tales cosas si llegamos a estar completamente libres de toda religiosidad. Factiblemente, en algún rincón de nuestros pensamientos, seguimos pensando en qué cosas tendría que hacer o cumplir. Oh Dios, alguna cosa tengo que cumplir. Seguramente todavía hay algo que tengo que hacer, como el joven rico. Algo tengo que hacer. Jesús le dijo lo que debía hacer, justamente aquello que él no podía cumplir. ¿Has notado que Jesús no le predicó el evangelio al joven rico? Porque el joven rico vino diciendo que había guardado todos los mandamientos, Vino con la ley. Jesús le respondió de acuerdo a la ley. Jesús no le respondió desde la perspectiva del evangelio. No le dijo: cree en mí. Realmente fue así, porque este joven vino con la perspectiva de la ley. Dios siempre trata de alcanzar a las personas justamente allí donde se encuentran. Lo único que le puedes traer a Jesús es tu pecado. Otra cosa no le puedes dar, otra cosa no le puedes traer. Lo único que le puedes entregar es tu pecado. Eso es ser auténtico y honrado. Aleluya. Esto es lo maravilloso en la relación que tenemos con el Señor. Debido a que la ley ha quedado sin efecto, no se trata más de formalidades, sino de un 100% de humanidad. Amén, porque Jesús percibe la necesidad humana, puede sentir humanamente, justamente porque Él mismo se hizo hombre y sabe cómo es ser un ser humano. Jesús no pecó y sabe cómo es el ser humano. Jesús no pecó como nosotros los seres humanos, pero porque estuvo en un cuerpo de carne, sabe cómo siente y percibe
el ser humano. La diferencia era que él fue sin pecado. Lo primero fue quitado. Esto significa que la ley fue abrogada y lo último fue establecido. Considera por favor también Hebreos 8 versículo 13. Hebreos 8 versículo 13. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Esto es la ley, ha dado por viejo al primero. ¿Sabes cómo te miran las personas si les dices que los 10 mandamientos no tienen más vigencia, que son viejos? ¿Qué? Actualmente la cristiandad trata de que los mandamientos vuelvan a ser modernos, incluso de modernizarlos, ¿cierto? Todo el cristianismo está tratando de modernizar los 10 mandamientos, tratando de llevarlos a nivel del 2018. Que en la enseñanza anterior hemos considerado que los mandamientos y leyes se aplican a los impíos. El Estado de Derecho y las sociedades necesitan leyes. Una sociedad necesita leyes y mandamientos, pero no el justo. El justo tiene una nueva ley, el Espíritu Santo en él. Aleluya. Leyes y mandamientos se aplican a personas impías, pero los justos tienen a Jesús. Aleluya. Los justos cumplen las leyes en la sociedad. Romanos 7, versículo 6. La ley ha sido completamente abrogada, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos o subyugados. De ninguna manera pienses que la ley te liberta. Guardar mandamientos no te libera. Hemos muerto a la ley, de modo que sirvamos bajo el régimen, el orden de Melquisedec. Amén. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, el Espíritu en mí. Por eso digo que la ley para el creyente es el Espíritu que vive en mí. En el nuevo pacto el Espíritu de Dios ocupó el lugar de la ley en el creyente, y no bajo el régimen viejo de la letra. Podríamos decir aquí que no estamos más bajo el régimen de Moisés y no bajo el régimen viejo de la letra. ¡Wow! ¿No es esto impresionante? Primero morimos a la ley. Tú has muerto a la ley, porque haber muerto en Cristo significa haber muerto a la ley. Haber sido vivificado en Cristo significa vivir en este nuevo orden del Espíritu Santo. Fuiste vivificado en tu interior. En ti vive el Espíritu Santo. Tu espíritu ha sido vivificado. Tu espíritu está unido a Dios. Ha nacido de nuevo. Tu espíritu no puede pecar. Es nuestra carne la que peca, y no más bajo el régimen de la letra, porque ahora estamos en este nuevo orden, el orden del Espíritu. Ninguno de nosotros estamos más sujetos al viejo orden de la ley, a las letras de la ley. Mucho más claro no lo podría haber escrito el apóstol Pablo, más claro no lo podría haber expresado. ¿Ves? Justamente por ello, en cuanto a esto, tenemos que mirar el Nuevo Testamento, estudiar en las cartas del Nuevo Testamento, no en los Evangelios. Los Evangelios nos muestran que Jesús cumplió la ley. Esto es lo que los Evangelios nos muestran, que Jesús cumplió la ley, que cumplió la ley. Pero Pablo nos muestra la vida después del cumplimiento de la ley por parte de Jesús. Aleluya. Tengo 2 pasajes más para mencionar. Los mejores 2 los he dejado para el final. Los 2 mejores. Amén. ¿Están todos contentos? Efesios 2, 14 y 15. Versión Palabra de Dios para todos. Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara. Pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó con esa ley. Y con todos esos mandamientos y normas. Pero Cristo acabó con esa ley. Aleluya. Para que los 2 grupos se conviertan en un solo pueblo con Él. Así Cristo hizo la paz. Si la ley todavía estuviera vigente, seguiría existiendo un muro de separación entre nosotros e Israel. Pero porque fue anulada, somos ahora un solo pueblo en Cristo Jesús. Los judíos son nuestros amigos.
Nosotros tenemos un corazón abierto para ellos. Nosotros les ministramos a ellos. Ellos no nos ministran a nosotros. ¿Ves? Ese es el gran problema en ciertos círculos cristianos actualmente. Muchos creen que Israel nos tiene que ministrar y servir a nosotros, a la iglesia. Esto es completamente equivocado. Israel no está en condiciones de servirnos. Nosotros servimos a Israel. Nosotros les ministramos a ellos, porque frecuentemente cuando se tiene el concepto de que los israelitas o judíos nos sirven a nosotros, entonces se trata de regresar a las raíces judías. Entonces se regresa a la fiesta de los tabernáculos, se regresa a diferentes costumbres judías y se comienzan a celebrar tales fiestas en la iglesia. A veces se levantan tabernáculos en la plataforma, entonces se celebran tales cosas en la iglesia. En realidad, todas esas fiestas son cuadros simbólicos que indicaban hacia Jesús. Amén. Se trata de cuadros y simbolismos que indican hacia Jesús. Nosotros no necesitamos regresar a las raíces judías, sino más bien nosotros los bendecimos a ellos. Nosotros los bendecimos a ellos. ¿Comprendes? Ellos ya nos han bendecido. Eso es lo que nos dice la Biblia. Nosotros hemos sido bendecidos por Israel. Ahora no es el tiempo de que Israel nos siga bendiciendo. Ahora es el tiempo de que nosotros bendigamos a Israel. Ellos ya nos bendijeron con Cristo. Jesús vino del pueblo judío. Jesús era un judío y ya nos bendijo. Israel ya nos bendijo. Lee Romanos capítulos 9, 10 y 11. Ahora nosotros los bendecimos a ellos. ¿Comprendes? Por esa razón también es importante que nosotros como iglesia enviemos aportes económicos a Israel. Parte de nuestras entradas las enviamos a Israel. No queremos que la iglesia allí sufra. No queremos que las iglesias mesiánicas sufran. Nosotros queremos bendecirles. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que nosotros hemos sido bendecidos por Israel y ahora es el tiempo en que nosotros bendigamos a Israel. Amén. Todos aquellos movimientos que afirman que tenemos que regresar a las raíces judías, aquellos movimientos que sostienen que es Israel quien nos bendice, ahora están totalmente equivocados. Israel no puede bendecirnos con los mandamientos y las leyes, pero la inversa nosotros nos podemos bendecir con el amor de Cristo. De acuerdo a la carne, Jesús es un judío. De acuerdo a la carne creció como judío, anduvo y se movió en su región. De acuerdo a la carne Jesús surgió de Israel. Por nosotros. Aleluya. Pero ellos le rechazaron y ahora nosotros les devolvemos, les compartimos la bendición del amor de Cristo. Así debería ser nuestro corazón en cuanto a Israel. Bendecirlos, aleluya, bendecirlos y compartirles las verdades del nuevo pacto. Imagínate, el libro Destinados para Reinar del pastor Joseph Prince existe en idioma hebreo. ¡Qué tremenda bendición! Amén. Destinados para reinar. Existe en idioma hebreo. Maravilloso, impresionante. La cruz y el sacrificio de Jesús invalidó la ley de Moisés, quitó la ley. Eso es lo que está escrito aquí en el libro de Efesios, porque por medio de la cruz la ley fue derogada y eso significa que tú y yo, como creyentes que somos, no tenemos más nada que ver con la ley. Gálatas 2, versículos 19 al 21. En realidad no tenemos más nada que ver con la ley, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La verdad es que tú y yo no tenemos más nada que ver con la ley y los 10 mandamientos.
El Señor nos ha llamado para compartir el verdadero evangelio de la gracia, ser una voz de la verdad. Amén. ¿Nos convierte esto en personas que no acatan ninguna ley? De ninguna manera, de ninguna manera. No nos convierte en personas que hacen lo que se les da la gana, que cometen los pecados más infames. No vamos a los prostíbulos. Muchas veces utilicé este ejemplo, pero hay hermanos que no saben que he usado este ejemplo anteriormente. Dado a que no estamos más bajo la ley, dado a que no tenemos más nada que ver con ella, no nos convierte ello en personas que no acatan ley alguna, de ninguna manera, de ninguna manera. Porque el Espíritu Santo en nosotros es nuestra ley. Aleluya. Él te muestra inmediatamente aquello que no está en orden, lo que es correcto y lo que no es correcto. Sucede de esa manera porque tú estás bajo el nuevo régimen del Espíritu. Alabado sea el Señor. ¿No es grandioso? Nosotros no desechamos la gracia de Dios. Amigos, el mensaje de la gracia es muy popular actualmente. Aquí en estas regiones especialmente, después que el pastor Joseph Prinz estuvo en Stuttgart, Alemania. En estas regiones está siendo popular, pero la verdadera gracia, la revolución de la gracia. Aquí en nuestra iglesia también tenemos en la librería el libro del pastor Prinz, La revolución de la gracia. La revolución de la gracia significa desligarse completamente de la ley. Esa es la verdadera revolución de la gracia. Significa ver a Cristo en todo. ¿No es esto grandioso? Aleluya. Amén.